Adelante, Miriam. Aquí está. Mi Biblia, pásenle. No. Oh, sí, es que... Sí. Hola, hola, buenas noches. Qué gusto saludarles. Y bueno, pues hoy vamos a estudiar un tema que se llama Lee con tu corazón. Y vamos a estar meditando en esta palabra de manera especial, porque tenemos que como hacer un alto en nuestras vidas, en todo lo que hacemos y saber cuál es la manera correcta en la que el Señor quiere que nosotros estemos meditando en la palabra, que podamos estar reflexionando, que podamos estar escudriñando, que podamos estar recordando, para entonces conocer, entender y creer correctamente. Pero todo esto tiene que ver con el corazón, porque de otra manera pudiéramos estar eh, teniendo estos estudios y pudiéramos estar avanzando en, en mucho contenido de las escrituras respecto a conocer los versículos y conocer la palabra, pero en realidad lo estás haciendo con el corazón. ¿Y cómo voy a saber yo que lo estoy entendiendo, que lo estoy creyendo con el corazón? Porque de alguna manera, pues sí, decimos, amamos al Señor, estamos muy apasionados, lo que estamos haciendo es algo maravilloso, es algo sorprendente. Y bueno, para esto entonces te voy a invitar a que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y vamos a meditar acerca de la parábola del sembrador. En estas hojas. Y vamos a iniciar leyendo desde el versículo 1. Y esto es muy importante que lo podamos entender porque Jesucristo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, enseñó 10 parábolas sobre cómo funciona el reino de Dios el mismo día que ministró acerca de la parábola del sembrador. Entonces es muy importante que tú y yo meditemos muy muy bien en esta palabra y sobre todo en esta parábola. La parábola del sembrador tiene referencia en Mateo 13 y tiene referencia en Lucas 8. Anótalo ahí y para que veas cómo podemos comparar y darle un seguimiento cronológico
a todo a este evento y a esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para nosotros y para sus discípulos y para nosotros es algo impresionante, es algo sorprendente que necesitamos estar meditando y que necesitamos estar recordando. Muy bien. Entonces vamos a empezar a leer. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. En esta parábola del sembrador estamos viendo cómo el Señor Jesucristo habla de un sembrador que salió a sembrar. Y seguramente, si tú te lo puedes imaginar, pues en ese tiempo en la parcela, en la huerta, en la tierra, nos está señalando y nos está hablando acerca de 4 tipos de tierra o de suelo, ¿sí? En la primera habla, seguramente el sembrador pues iba con su saco como se hacía anteriormente o antiguamente de salir a sembrar y entonces agarrar la semilla y no hacen surcos ni la trabajan sino que caminan y en la tierra van aventando las semillas y caen ahí en la tierra. Y según vayan cayendo, pues bueno, van a dar fruto o no van a dar fruto. El primer tipo de tierra del que nos está hablando la palabra es que cayó en el camino. Y la semilla que cayó en el camino es esa semilla que seguramente en ese tipo de tierra el piso es el suelo, ese suelo es duro, medio reseco y no hay manera de que la semilla al caer con el aire, con el pocito, con la suavidad de la tierra se pueda sumergir, sino que la semilla se quedó ahí en ese lugar. El segundo tipo de tierra fue la que cayó o de suelo es los pedregales, y entre los pedregales pues bueno caen semillas. Yo creo que lo hemos podido ver cuando estamos en el campo, en algún rancho o aquí en la ciudad, no nos vayamos tan lejos, en un terreno baldío, pues que hay piedritas, y vemos que sale una florecita, que sale una plantita y probablemente da su flor y se ve muy bonita, pero pues si hace mucho calor y si da el solazo, pues se va a secar. Número 3, la otra, la semilla, la que cayó entre espinos. La que cayó entre espinos, pues bueno, cayó en una tierra que es suave, que sí pudo
cubrirse por la tierra y brotar. Pero entre tanto espino, los espinos la ahogaron. No pudo desarrollarse porque los espinos pues lastiman, pueden hacer más entretejerse y encerrar a la planta y evitar que ésta desarrolle y que pueda dar fruto. Y con esto, pues con el tiempo, la semilla muere. Y el cuarto suelo, pues es la buena tierra. Y esta dio fruto. Y continuamos leyendo el versículo 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Otra traducción habla de que sean sanados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí te voy a poner el ejemplo de esa tierra de junto al camino. Cae la semilla, pero vienen las aves y se la llevan y se la comen. Para nosotros, para los hombres, significa que viene el diablo y quita la palabra que se sembró en sus corazones, porque la tierra es nuestro corazón, esa tierra en donde se siembra la palabra. Pero esa tierra en donde la semilla no se pudo sembrar y las aves, y en este caso el diablo, se la lleva, la roba, se las quita, te la quita de tu corazón y de tu mente, porque viene a sembrar mentira, viene a sembrar conceptos equivocados, las ideas de este mundo, todos los conceptos que se están manejando al día de hoy, todo lo que va en contra de la palabra de Cristo, todo lo que puede estar involucrado aún con la ciencia, que con mucho respeto para la ciencia, pero no es más poderoso que la palabra de Dios, ni es más importante, ni tiene mayor honor, ni tiene mayor lugar la ciencia contra lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Entonces, todos esos conceptos del mundo y todo ese pensamiento, toda esa influencia, todo aquello que no tiene nada que ver con la palabra de Cristo, con la obra perfecta, completa y terminada, con lo que Él ya nos concedió por gracia, todo eso es lo que el diablo hace. Viene Satanás, versículo 15, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, con toda facilidad se perdió y la gente sigue igual, en ignorancia, en falta de honor y de honra a la palabra, porque dejaron entrar otras cosas, y entonces con toda la facilidad esa semilla fue quitada. Alguien tomó ese lugar y se convirtió en lo más importante. Todo esto tiene que ver en que nosotros debemos leer con el corazón para poder nosotros creer
y finalmente poder ser fuertes espiritualmente, hacer que todo lo que ya está en nosotros, todo ese potencial de Cristo que está en nosotros pueda manifestarse en este mundo, en nuestro mundo natural, y podamos vivir esa vida sobrenatural. Entonces, pues esa palabra no echa raíces, la crees, te emocionas, gloria a Dios, qué maravilloso. La gente puede llorar y llorar y llorar, qué alegría, qué gozo. Señor, te alabo y te amo. Pero al día siguiente vuelven a estar igualitos que antes. Entonces es muy importante que tengamos mucho cuidado qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos recibiendo y cómo es la manera en que nosotros estamos afirmando la palabra en nuestros corazones. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, porque yo he escuchado muchos conceptos, gente que me ha comentado y me ha preguntado si es que estos problemas que estoy viviendo son pruebas de Dios o es por causa de que estoy creyendo en el Señor o que estoy predicando la palabra de Dios. Ciertamente siempre hay oposición del diablo y él quiere engañarnos, quiere robar, quiere matar, quiere destruir. Pero la tribulación o la persecución para los creyentes nacidos de nuevo, los que hemos creído en esa hora perfecta, completa y terminada, nada de esas cosas van a venir de parte de Dios. Y mucho menos que creas que lo estás viviendo. Por eso, salvo que como los apóstoles o los discípulos que vieron la persecución, o mucha gente que está pasando tribulación y persecución por causa de predicar el evangelio. Luego tropiezan. Y entonces, pues de igual manera, superficialmente echas raíces, hay mucho gozo y por un ratito, pero fíjate, se secan por falta de tener una raíz profunda. Esta era una planta muy bonita, era una petunia. No pude observar que estaba la raíz muy superficial y bueno, pues creo que se secó. Entonces, es muy importante que para profundizar, que la palabra del Señor eche raíces en esta tierra que es nuestro corazón, es que nosotros podamos estar meditando una y otra vez, escuchándola por la palabra, leyéndola, meditándola para que podamos tener raíces profundas y que cuando venga cualquier situación contraria y que nos quiera mover respecto a lo que hemos creído en la verdad del Evangelio de Jesucristo, que otras conceptos y doctrinas equivocadas respecto a lo mismo, porque hay gente que viene y te lee la Biblia y qué barbaridad lo que te dicen después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han creído con el corazón. Las cosas no resultan en esta vida ni en respecto a todas las cosas en las que necesitamos prosperar y apropiarnos de la bendición, porque no tenemos ese profundizar en la palabra, meditarla, y que sea lo que prevalezca y lo que domine mis pensamientos y en mi corazón. Y entonces pues cualquier corriente de doctrina equivocada y cualquier situación adversa me puede hacer pensar equivocadamente de la palabra y tener muchos problemas, y eso es pues tropezar. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas
entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los que fueron sembrados entre espinos, pues bueno, les pongo así más o menos para que veas, porque la gente así anda cuando anda entre los espinos. Hay hierba mala, hay espinos y está muy bonita la plantita, unas florecitas blancas preciosas, pero los afanes de este mundo, la distracción por querer tener las cosas que Dios sí tiene para ti, pero apropiarte de ellas de una manera equivocada y tenerlas a veces a la mala y poner tus ojos en las riquezas, no que Dios no te quiera próspero, pero codiciar, amar más el dinero que saber cuál es el fundamento de para qué el Señor nos lo está dando. Todo eso hace que la palabra sea infructuosa en nuestras vidas y entonces no podemos creer correctamente. Y cuando las personas no creen correctamente, hace infructuosa la palabra en la vida del creyente. Y definitivamente que yo creo que si tú y yo hoy meditamos en lo que estamos leyendo, lo hemos leído por muchos años, tal vez una y otra vez, y luego de repente la gente puede decir: yo tengo mucha fe en Dios, yo creo en la palabra, y pueden estar repitiendo una y otra vez cada uno de los versículos, pero como no han leído con el corazón, porque no se ha creído con el corazón, no hay fe. No podemos dejar fluir esa fe de Dios, esa fe que por el Espíritu de Cristo ya mora en nosotros y que por el conocimiento de la palabra, entonces nosotros vamos a permitir que esa fe sobrenatural fluya en nuestras vidas y que nos podamos apropiar de la bendición. Y es entonces que tantas y tantos creyentes al día de hoy están batallando con ese tema de por qué no he podido avanzar, por qué las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque no han creído con el corazón, porque no están leyendo la palabra con el corazón y entonces no la han podido abrazar, atesorar, confiar en ella, descansar en la palabra, estar en paz, que aunque haya situaciones difíciles y las cosas en lo natural, sea el tema de los hijos, sea el tema del matrimonio, sea el tema de la situación, de la contingencia mundial y tantos problemas económicos, están presentes, enfermedad, y entonces que como se hace más fuerte las situaciones que a los sentidos se están presentando, que es lo que puedes ver, entonces se hace infructuosa la palabra de Dios, la palabra de Cristo, porque no han creído con el corazón. Romanos 10:10 y Romanos 10:17. Es muy importante creer con el corazón y escuchar la palabra una y otra vez, porque por el oír y el oír por la palabra de Dios es que nosotros podemos manifestar esa fe que ya mora en nosotros, ese potencial, ese poder. Y entonces sí, pues pasarán los años y la gente se va a sentir acorralada, abrumada, atrapada. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que recurrir a lo que naturalmente me puede auxiliar, pero eso siempre va a ser pasajero, porque no va a permanecer para siempre. Y probablemente muchas personas, si nosotros no podemos entender la palabra de Dios, la bendición siempre les va a ser robada, no la salvación. Pero qué importante es que cuando creamos con el corazón, leamos con el corazón, y entonces eso es lo que hace que la palabra esté
dominando mis pensamientos, mi mente natural, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, pero necesitamos hacerla fluir en nuestra mente natural para que se pueda manifestar, para que se pueda manifestar en este mundo natural, en nuestras vidas, en nuestra salud. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los discípulos? Vamos a leer Mateo 13. Y vamos a leer el versículo, a partir del versículo 10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les he hablado por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Te fijas qué importante lo que les está diciendo el Señor Jesucristo? Porque versículo 11 al 13 dice, les respondió, les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido para que a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Los discípulos, cuando escucharon la parábola del sembrador, seguramente por lo que está expresando la palabra, ellos estaban entendiendo lo que se refería y lo que lógicamente se podría entender respecto a la siembra y a la cosecha, hablar de ir al campo y sembrar la semilla. Pero después le preguntaron, porque que les explicara, ellos estaban insensibles al reino espiritual, no pudieron entender. Dijeron y pensaron que seguramente esa parábola se refería a algo espiritual, pero por eso le preguntaron y le pidieron que les diera la interpretación, y aparte le preguntaron que por qué les hablaba a la gente por parábolas. Marcos 4, 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. La buena tierra se tiene que nutrir, se tiene que limpiar, se tiene que fertilizar y se tiene que cuidar todos los días para que ese fruto pueda ser al 30, al 60 y al 100 por uno. Es por eso que hoy les quise mostrar una planta que tengo por aquí atrás que se llama hortensia, y es una plantita muy delicada. Esa hortensia la compré hace 2 años y creció mucho, pero en el tiempo de invierno
pues se caen todas las hojas y solamente quedan las varitas. Pero si no se cuidan bien durante esa temporada de invierno, o sea, todos los días del año, se seca y ¡pum!, se desaparece. Pero si estás trabajando con ella todos los días, dándole cuidado, podando las partes secas, y nutriendo la tierra, fertilizándola, esta planta, este es un tamaño muy grande, pero crece enorme si la ponemos en el suelo y da un fruto hermoso. Te voy a poner un ejemplo que siento compartirte, que pude hoy estar meditando al estar utilizando este ejemplo de las plantas, algo más natural para que me puedas entender más o menos, o más bien al 100, a qué nos referimos, ya que qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos respecto a leer con el corazón. La palabra en Proverbios nos habla, el Señor nos habla: hijo mío, está atento a mis palabras. Y también nos habla de que nuestros ojos estén atentos, que podamos mirar fijamente y que no los quitemos de la instrucción del Señor. Y te voy a poner un ejemplo muy hermoso para mí, porque cuando mi papá me enseñaba acerca de las plantas y de cómo sembrar, y cuando yo me ponía a sembrar con él, y agarrar que la cuchara, y que agarrar la tierra y acomodar el fertilizante y todo, y yo a veces lo hacía medio arrebatadamente, él me decía: no, espérate. Primero me decía: escúchame. Después me decía: tienes que entender cómo es el proceso, así no se hace. Pero algunas veces mi papá me decía que si yo no lo abrazaba en mi corazón de cómo trabajar con las plantas, no me iba a funcionar el asunto, y que entonces mejor ahí la dejara, porque las iba a tratar mal y que no iba a hacer lo que me estaba pidiendo que hiciera. Te lo pongo como un ejemplo muy natural, porque imagínate, es escuchar cada día de tu vida, de nuestras vidas, meditar en su palabra una y otra vez, no tan solo estarla leyendo, sino que medítala y háblala, declárala, porque con el corazón se cree y con la boca se declara para salvación, y para salvación es ser una persona próspera, y que todas las cosas podamos alcanzar la bendición del Señor. Y hoy estaba meditando y recordaba esas palabras de mi papá cuando él me enseñaba respecto a este tema de sembrar. Y me enseñó muy bien porque lo pude hacer, pero cuando yo estoy trabajando en las plantitas, hay algo en mi corazón que primero me recuerda todo lo que me enseñaba mi papá, de cómo agarrarlas, de cómo hacer las cosas, y me recuerdan sus palabras una y otra vez. Prácticamente lo puedo como visualizar, ver como si estuviera aquí. Yo sé que cada uno de nosotros puede siempre recordar cosas hermosas y maravillosas de sus padres, de nuestros padres, y muchas cosas que yo también recuerdo de mi mamá que eran increíbles. Ella nos abrazaba a todos, era muy cariñosa, muy escandalosa, pero siempre a ella le gustaba mucho abrazarnos, y aquí en el corazón, y ella siempre hablaba del corazón. Y ahora que estoy meditando esta palabra, yo sé que ustedes son padres, mamá, papá, hermanos, familia, y entonces tenemos que leer con el corazón, porque es la única manera en donde se va a sembrar la palabra, y no va a haber nada que le estorbe para echar esas raíces fuertes, para estar bien nutrida, bien fortalecida, y entonces a través de nosotros estar meditando en su palabra una y otra vez podamos ser sensibles
por la revelación del Espíritu Santo, por la palabra de Cristo, vamos a poder ser sensibles al reino espiritual, que es a donde nosotros pertenecemos, y que podamos entonces, que aunque estamos en este mundo con tantos problemas, con tantas situaciones, hemos hablado una y otra vez acerca de creer con el corazón, creer con el corazón. Fíjate, en Mateo habla de la dureza del corazón, Mateo 13. En el versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane o los perdone. Y esto se refería a que esas personas realmente no creían en Dios. Los fariseos, la gente que estaba en contra de Jesús, o sea, eran religiosos, era gente que simple y sencillamente eran como esos sepulcros blanqueados, querer dar una apariencia delante de la gente, pero en realidad en su corazón no estaba amar la palabra de Dios, porque si no lo hubieran reconocido y hubieran sabido quién era el Hijo de Dios. Pero esa grosura del corazón, y te voy a poner el ejemplo de a qué se refiere la grosura. En la antigüedad, para hacer una vela, una veladora, un cirio, como le quieras llamar, se agarraba el pabilo, se remojaba en la cera caliente y se sacaba y se enfriaba, y luego había que engrosarla, volverla a meter en la cera caliente y sacarla hasta que se hiciera del grueso, válgame Dios, del grueso que cada quien quisiera darle a la vela. A eso se refiere, a la grosura, a cuando ellos habían engrosado su corazón. La corriente de este mundo, el escuchar una y otra vez las malas noticias, el escuchar una y otra vez todo lo que es contrario a la verdad de la palabra de Cristo, porque si estamos aprendiendo la palabra, estamos meditando en ella día y noche y hemos alcanzado la bendición del Señor, pero si nosotros estamos conviviendo y en constante comunicación con personas y con noticias que están contrarias a lo que la palabra del Señor nos enseña respecto a sanidad, respecto a prosperidad, respecto a bendición, a restauración. Si nosotros estamos escuchando una y otra vez y nos gana el gusanito de estar escuchando esas cosas que no nos bendicen y no nos benefician, no que no convivas con la familia, no que no convivas con la gente que aún no ha creído en el Señor, para eso estamos aquí, para hacer luz para ellos. Pero cuando esas cosas están sucediendo, se engrosa el corazón de estar escuchando tanta cosa equivocada, y entonces te gana, te come y te arrastra. Y ahí está la gente perdida, ni siquiera el haber escuchado la palabra que Dios, que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras enfermedades, por todos nuestros dolores, toda maldición la llevó en la cruz, todo, nada le faltó, fue perfecto la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero de repente se engrosa el corazón con estar escuchando conceptos que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, para que andemos buscando conceptos que nada tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces declaramos cosas que no son verdaderas, son mentiras, no las dice la palabra, pero por falta de sensibilidad, por falta de nosotros permitirle a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios, a las escrituras, que sean las que predominen, dominen
nuestros pensamientos, pues por eso ahí andamos y ahí anda la gente con las que sube, que baja, que estoy bien contento y bien bendecido y al día siguiente se dan el bajón porque ya escucharon las malas noticias o a lo mejor un diagnóstico médico y se les olvida la palabra. ¿Por qué? Porque no estamos honrando a la palabra. La gente no honra a la palabra, honran más la palabra de lo que dice cualquier persona. Es más, hasta de profecías que no tienen nada que ver con la palabra. Y, y ya se lo creyeron. ¿Por qué? Porque no han permitido que sea en el corazón, a través del corazón, de haber entendido, de haber creído con el corazón y el leer con el corazón. Cuando nosotros recordamos cada día lo que la palabra nos habla y nos dice, aunque estés pasando alguna situación de enfermedad, de dolor, que te caíste, que te fracturaste, que te quebraste, no sé, cosas por el estilo. Digo, poniendo cosas muy extremas, ¿verdad? De que dices que la gente, es que tú no sabes, fue muy, 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 muy tremendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a leer con el corazón y a creer con el corazón. Eso es lo más importante. Ahora vamos a seguir leyendo Mateo 13 del 16 al 18 y que nos dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La única manera en que a un creyente le pueda ser robada la bendición es que no entienda la palabra. Y el que fue sembrado en pedregales, versículo 20, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 20. Primera carta de Juan. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En Mateo 13 el Señor Jesucristo les dijo, del 16 al 18, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo
que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Señor Jesucristo les estaba explicando que ellos tenían una unción especial porque Él estaba con ellos. Y ahora, tú y yo, ¿qué diremos? Vamos a leer Juan 14, 26 y 16 del 13 al 15. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora vamos a leer el 16, del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nosotros tenemos la unción del Santo. Gálatas 4:6 dice las Escrituras que Él envió al Espíritu de su Hijo a morar a nuestros corazones por cuanto somos hijos. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ha sido enviado específicamente para enseñarnos y explicarnos las cosas que no podemos saber, entender solamente con nuestra mente natural. Así es que el Señor usó esas parábolas para mostrarnos ejemplos con cosas físicas y naturales que la gente podía entender. ¿Para qué? Para que después las pudieran discernir espiritualmente. Pero ahora nosotros, fíjense, en ese tiempo era porque todo lo usaba con parábolas de cosas físicas, porque en ese tiempo la gente tenía que ver en todo con el campo, con la siembra, por eso usaba las parábolas del sembrador. Pero ahora nosotros, que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, que el mismo Espíritu Santo está en nuestro interior y que es uno con nosotros, Él es quien nos enseña, Él es quien nos revela, Él es quien constantemente está listo para que todas las dudas que tú tengas, para que toda lo que quisieras conocer y entender de la palabra, de tu vida, del propósito de Dios para tu vida, lo tienes en la Escritura, en las Escrituras, en la Biblia, pero es algo que ya mora en ti. Ese es el poder y el potencial que mora en nosotros, el poder del Espíritu Santo. Y es ahora que a través de que nosotros meditemos en su palabra y que podamos entender que somos esa buena tierra y que no debemos permitirle a nada que nos engañe, sino que podamos nosotros leer con el corazón y meditar una y otra vez en la palabra, vas a poder ver no tan solo manifestada una vida sobrenatural en tu cuerpo humano, en tu naturaleza humana, sino que vas a poder tener una vida sobrenatural y vas a poder ver con tus ojos espirituales cuál es la bendición que el Señor ya te ha concedido, cuáles son las virtudes que hay en tu vida, qué es el propósito que el Señor te ha dado, y vas a poder apropiarte de la bendición, vas a poder apropiarte de la sanidad en cada momento de tu vida. Vas a poder inmediatamente, vas a tener una situación y van a venir muchas cosas, pero tú inmediatamente vas a poder
tener en tu corazón esa palabra, esa fe, esa convicción, esa paz de lo que el Señor ya nos concedió por gracia. Entonces es muy importante que tú sepas que eres buena tierra y que la clave está en tu vida, en que a través de las escrituras podamos conocer todas las cosas que corresponden a nuestra vida, que podamos entender y que podamos entonces caminar en esa libertad, de tal manera que nada te mueva, de tal manera que si hay una circunstancia que tengas que resolver, tú ya tienes la respuesta. Tú ya la tienes porque está ahí, está en la palabra. Léela una y otra vez, medítala, y si más o menos por ahí tienes como que la idea, pues ve a la palabra y busca los versículos y vas a ver cómo tu corazón se va a afirmar y entonces tus pensamientos van a ser fortalecidos. Y si pensabas que la solución era hacer algo diferente a lo que dice la palabra de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a dar a conocer todas las cosas que tienen necesidad y que están listas para que tú te apropies por la fe de la bendición, porque Él ya te lo concedió, porque Él ya lo hizo. Así es que aprendamos a leer con el corazón. Señor, te damos gracias por este día y declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana. Amén, amén. Gracias, Dios. Amén. Adiós. Un abrazo. Bye, bye. Adiós. Hasta mañana. Bendiciones. Bendiciones. Bye.